ahí está grabando, así Perfecto. que estamos listos para empezar. Ya, bueno, yo estoy acá, digamos, ojalá pueda estar en las siguientes sesiones, ya después que entre a clase, espero que sí. Pero en esta sesión me interesaba estar, digamos, en nombre de la librería como coordinador del proyecto de Librería en el Blanco, donde, bueno, postulamos un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura año 2022, ¿ya? Para que quede ahí en registro que tengo que decirlo. Gracias a este proyecto generamos un ciclo de talleres, ¿ya? Donde la idea era poder contar con especialistas en distintos temas para socializar en torno a libros también que nos pareciera importante divulgar, ¿ya? Entonces, estamos haciendo este taller en esta ocasión con el profesor Aníbal Pérez, ¿ya? Aníbal, brevemente, ¿no es cierto? Doctor en Historia por la Universidad de Santiago, especialista en temas de historia política, historia contemporánea, nos va a otorgar o brindar este curso que habla sobre, digamos, este tema que dentro de la historiografía a veces se llama por dictadura, otras veces transición, ¿no es cierto? Como siempre hay un debate abierto en cuanto a los conceptos y sus implicancias. Y vamos a hablar a lo largo de este taller entonces, hacer una especie de historia contemporánea, ¿no es cierto? O del tiempo reciente sobre lo que han sido estas últimas décadas de la historia política de nuestro país, ¿ya? No sé si Aníbal tiene preparada alguna introducción más específica al respecto, como Sí, para sí, dejarlo de inmediato y no perdamos más tiempo en presentaciones. súper, Entonces sí. le doy la palabra a Aníbal y yo me voy a silenciar. La idea es que cualquiera que quiera intervenir entonces pueda levantar la manito o por el chat y vamos dando las palabras para que esto sea lo más ordenado posible. ¿Ya? Entonces dejamos a Aníbal para que inicie este curso. Están ladrando mis perros en el patio, perdón. Ya, me silencio. Ya, ahora sí. Encontramos la paz. Primero que todo, ¿me escuchan? ¿O se escucha bien? ¿Sí? ¿Bien? Ya, súper, genial. Bueno, me presento, mi nombre es Aníbal Pérez, como me hizo la introducción Israel. Soy profesor de historia, historiador, o eso dicen, ¿no? Y entonces me pidieron, y la idea fue un poco hacer un curso sobre la transición. Dado el contexto político actual, dado el escenario y los desafíos presentes, me parecía relevante darle una vuelta al ciclo de la transición, ¿no? Y el curso entonces gira en torno a eso. Es un curso muy breve, son 5 sesiones, por tanto no vamos a alcanzar a ver todos los temas que a mí me gustaría ver o que yo en otros espacios reviso, sino simplemente los principales o los que a mí me parece que pudiesen generar mayor debate y reflexión y opiniones críticas, ¿no? Ese es un poco el objetivo, ¿ya? Así que les voy a presentar rápidamente el programa y vamos a partir. Pero antes que eso, me gustaría primero conocerlos, si se pudiesen presentar, por favor, para saber quiénes son, qué intereses tienen, etcétera. Sí, cosa que empecemos a comunicarnos y no haga yo solamente un monólogo, ¿no? Mm, no sé quién quiere partir. Ya yo comienzo, ya que estoy Vale. desmuteado, aprovechando. Eh, bueno, hola a todos. Mi nombre es Juan. Soy, soy profe de historia hace poco. Salí de la Universidad de Valparaíso, igual que creo que la mayoría de los que están acá. Todavía no estoy ejerciendo, estoy buscando, la verdad, alguna oportunidad y que también se acomode a distintas cosas que estoy haciendo igual. Eh, Y bueno, le comentaba a Lirra que vi este curso y me dieron hartas ganas de tomarlo porque, bueno, además de conocer personalmente a Aníbal, él fue mi profe en el liceo, fue una de las personas que contribuyó a que terminara estudiando historia y surgiera todo mi amor por las ciencias sociales. Y bueno, desde que salí de la U, hace rato que no estaba involucrado en un estudio más sistemático de cosas más allá de simplemente leer cosas por el mero placer o para tener temas con los que fomear en los carretes. Entonces, estoy muy contento acá de tomar el curso. Quiero tomarlo como un puntapié inicial para volver al quehacer académico
y creo que fue una buena instancia para eso. Muchas gracias Juan, un gusto volver a verte y me has tirado una tremenda responsabilidad, ¿no? De ser culpable de que haya estudiado historia, eso es una tremenda responsabilidad, ¿no? Pero bueno, gracias Juan. Bien, ¿qué más? Francisco, Sí, me presento. Bueno, tú. como sale ahí mi nombre es Francisco Melo, soy licenciado en Historia del Humanismo Cristiano y magíster en Historia de la Universidad de Chile, ahora en el proceso de tesis. Así que eso, encantado de estar acá, la verdad. Vi el taller, me compré los libros también porque estaban súper interesantes y porque además me sirve harto con respecto a mi proceso de la tesis misma, que ahí lo estoy trabajando con la profesora Isabel Torres. Y así que eso, le comenté que iba a estar acá, así que justamente para poder ir como complementando también lectura y cosas por el estilo que me pudiesen ayudar justamente. Yo estoy trabajando en los años 80, ¿ya? El proceso de renovación socialista en particular, así que eso. Ya, genial, súper. Gracias, Francisco. Y súper interesante el tema de la renovación socialista, ¿no? Ahí es uno de los temas que vamos a tocar someramente, pero se puede obviamente recomendar bibliografía al respecto, especialista en el área y todo lo demás. Así que bienvenido, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ti. Ujú. Los demás, no sé. Vladimir parece que abrió el micrófono. Está silenciado, Vladimir, no te escuchamos. Aunque aparece con el micrófono abierto. No. Debe haber algún problema en tu configuración, Vladimir, porque a pesar de que tienes el micrófono abierto, no te Aparece como escuchamos. abierto. No sé si tienes otro micrófono disponible. Mientras tanto, está Francisco, no sé si mientras Vladimir resuelve ahí el problema con el mic, si es que Francisco se puede presentar. Bueno, hola, soy Francisco, soy estudiante de Historia en la Academia de Humanismo Cristiano y bueno, vi este taller, estoy en el proceso de tesis. Y vi este taller y me llamó la atención porque había leído uno de los libros que estaba en el pack, que es de transiciones, y me llamó mucho la atención como entenderlo como varios procesos, pues, sino, no solo uno único y lineal, sino que y con sus propios tiempos también. Y también mostrando que no solo como la historia oficial es la que es relevante en ese sentido, sino que hay muchas historias entrecruzadas también. Pero eso es lo que me hizo llegar acá. Impecable. Gracias Francisco. ¿Ah? Bienvenido. No sé si Vladimir resolvió ahí. También tenemos a Carlos Astudillo que acaba de ingresar a la reunión. Así que estamos, Carlos, en la ronda de presentaciones. Si quieres activar tu micrófono y presentarte. Hola a todos, hola a todos. ¿Me escucho bien? Sí, súper bien. Sí, disculpe, estoy en el trabajo, por eso no prendo la cámara. Bueno, soy Carlos Tudillo, soy de Colina, soy director público, cientista político, y una de las razones por qué me interesó el taller es porque, claro, estoy ahora estudiando temas de transiciones políticas y las transformaciones que han tenido los partidos políticos en este periodo, en este último periodo, de los 30 años. Súper. Bienvenido, Carlos. Un placer y qué bueno que tengamos apertura interdisciplinaria. Así que hay algo también, algunos temas de ciencia política que vamos a tratar aquí. Así que bienvenido, espero que te sirva. A ver, Vladimir, si es que ahora funciona su mic. Dice que va a entrar de nuevo en la llamada. Ya. Ahí mientras Vladimir vuelva a entrar. Nada, pues comentarles también que por una de esas casualidades, cuando con el Aníbal pensábamos los textos que era como más factible conseguir y tener y que también fueran de utilidad para este curso, los tres que seleccionamos eran de una editorial que también, digamos, es una de las maldades que hemos hecho en los últimos años, de hacer esta editorial América en Movimiento, que, bueno, quizás también por una especie de formación profesional, también la mayoría de los títulos tienen que ver con historia política, obviamente. En algunos casos hemos incorporado temas de política, de movimientos sociales también, pero nos ha sido como relativamente difícil también abrirnos a otras disciplinas, por una cuestión de afinidades, quizás cercanías. Así que como dice Aníbal, siempre es bueno tener
otras disciplinas en los cursos para ir enriqueciendo las discusiones. Así que viene ahí con Carlos a ver qué también nos puede ir aportando. Sobre todo, por lo menos en mi caso, que yo, bueno, he leído algunas cosas de ciencia política sobre el tema, como ya hace rato que no estoy en la parte de investigación, no estoy muy al tanto de las cosas más contemporáneas, más actuales que se publican, digamos, en un sentido más histórico sobre los últimos años de la política nacional. Así que viene ahí. Ahí está Vladimir de nuevo, no sé si le resulta ahora el mic. No, Mientras tanto, Israel, ¿podrías darme la posibilidad de compartir pantalla para explicar algunas cuestiones como del programa? Uh-huh. Uh-huh. Ok. Aníbal, ahí te compartí. Vladimir nos dice por el chat que no le funciona el micrófono, así que bueno. Uh-huh. Si No hay quiere, problema ahora, Vladimir. Si quiere nos deja un mensaje ahí y lo leemos en breve. Mientras tanto, Aníbal le da con la intro. Claro, de la misma manera, Vladimir, si quieres hacer preguntas, comentarios, también los puedes hacer por el chat, ¿no? Y esa es la primera regla de la sesión, ¿no? Aquí interrúmpame cuando quieran, porque la idea es problematizar y es debatir, ¿ya? Así que brevemente ahora voy a presentar algunas cuestiones muy generales del... Ah, súper, también de la academia. Oye, gracias. Tremendo aporte, ¿viste? Bien la academia. Entonces, voy a presentar brevemente cuestiones del programa de las sesiones y vamos a partir con nuestra sesión, ¿vale? A ver. Aquí está, ya. Sí, porque no hacía clases por Zoom. Aquí. Ya. Bien. No sé si se ve el programa. ¿Sí? Ya, súper, genial. Ya. Entonces, como toda sesión o clase, en el fondo, esto parte con una pregunta, ¿no? Y la idea es que al final del taller ustedes sean capaces como de responder, ¿sí? En el fondo que elaboren una hipótesis propia, ¿ya? No muy sistemática, yo entiendo, son apenas 5 sesiones, pero que tengan una visión al respecto, ¿sí? Y que esa visión la podamos discutir en la última sesión, ¿no? Y el debate o la pregunta es si esto es postdictadura o transición, ¿ya? Esto es un debate que yo diría que enfrenta a dos disciplinas detrás de cada una, ¿no? Y también enfrenta visiones como políticas, ideológicas y de horizonte de expectativas de los actores que entran a este debate, ¿ya? Por una parte están aquellos que siempre piensan que esto es una postdictadura, ¿no? Y con eso lo que quieren decir es que los elementos de continuidad que se heredaron de la dictadura son mayores que los cambios, ¿no? Son más fuertes que los cambios, ¿sí? O sea, hay toda una tradición, una producción historiográfica, sociológica en general, en ciencias sociales, que prefiere hablar siempre de postdictadura, versus otra que más bien habla de transición, ¿no? Resaltando en el otro extremo los cambios, ¿no? Si es que hubo una transición, entonces quiere decir que sí hubo cambios al respecto de la dictadura, ¿no? Y entonces prefieren hablar de transición, ¿sí? Y por cierto que es una pregunta que el presente como que nos golpea en la cara, ¿no? O sea, estamos en el marco de un debate constituyente y ha terminado, viene el plebiscito, por primera vez en la historia de Chile se ha discutido y elaborado con todos los pros y contras, ¿no es cierto?, una constitución de origen democrático, paritario, etcétera. Entonces, y pareciera ser que esto, según algunos, viene a cerrar la transición, ¿no? Por ahí he escuchado a alguna gente decir, ahora, si se aprueba la constitución, se acabó la transición, ¿ya? Entonces, bueno, el debate está ahí, ¿ya? ¿Cuál es el enfoque que le quiero dar al taller? Como dice el subtítulo, ¿no? Es una historia política y social del tiempo presente en Chile, ¿ya? ¿Por qué política y social? Porque es una historia política, ¿no? Lo que vamos a estar reflexionando aquí es sobre el poder en el fondo, es cómo se constituyeron las relaciones de poder institucional y extrainstitucional en el tiempo presente en Chile, ¿ya? Y con eso quiero incluir una historia política que haga dialogar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿ya? O sea, en el fondo, en este taller, lo voy a decir al revés, ¿no? En este taller no voy a pensar a los sujetos populares, por un lado, alejados totalmente del poder,
y los sujetos y las élites del poder en otro, alejados de los sujetos populares, sino más bien vamos a ver cómo en momentos se alejan y en momentos se entrecruzan, ¿bien? Y cómo pueden articular y cómo en el Estado se pueden disputar esas nociones, ¿bien? Entonces, por eso es una historia política y social, ¿bien? Del tiempo presente en Chile. Bueno, vamos a ver algunas cosas que me parece que le pueden servir a algunos de los compañeros que nos acompañan hoy. Entre ellas, evidentemente vamos a reflexionar sobre la relación de la concertación con el proyecto neoliberal. ¿Ah? Es decir, ¿hubo un proyecto propio de la concertación o fue solo continuidad del neoliberalismo? ¿Ya? Por otra parte, vamos a reflexionar sobre las redes transnacionales de los actores. ¿Son los actores políticos nacionales solamente nacionales? O sea, ¿su idea, su ejercicio del poder y su disputa es solo nacional? O al revés, ¿no? ¿Son una mera expresión del campo internacional de fuerza? ¿Cómo juega lo nacional y lo internacional en esta visión? ¿Ya? Cosas que vamos a reflexionar. Y por otra parte, a propósito de lo que decía su compañero, ¿cómo se transformaron las formas del trabajo político de los partidos y los actores sociales? ¿Cómo se hacía el trabajo político en el periodo de la Unidad Popular? ¿Cómo se hacía en la dictadura? ¿Y cómo se va a terminar haciendo en la transición? ¿Ya? ¿Qué reglas informales aparecen en la transición? ¿Qué rol, por ejemplo, cumple el lobby del gran empresariado con los partidos? ¿Qué rol cumple el cuoteo como regla de repartición del poder político y equilibrio? ¿Qué rol cumple el clientelismo como forma de construcción de lealtades políticas? ¿No existía clientelismo antes en Chile? ¿Nació solo con el neoliberalismo? Ese tipo de cosas vamos a discutir, ¿no? Dado que nuestra pregunta original, recuerden ustedes, es que si es que estamos en presencia de una transición o más bien de una postdictadura. ¿Bien? Y transversalmente entonces nos vamos a preguntar, ¿cuáles son los elementos que delimitaron la transición? ¿Qué aspectos cambiaron y continuaron en la política nacional? ¿Hubo un proyecto alternativo de centro-izquierda, transición acabada o postdictadura permanente? ¿No? Porque, entre paréntesis, para aquellos que piensan que la transición no acabó, eso implicaría entonces asumir que hemos estado durante 30 años o más en una transición como, o una postdictadura como permanente, ¿no? Como que nunca se acaba, es como el eterno retorno, ¿se fijan? Estaríamos como en un espacio no tiempo, ¿ya? Entonces, ¿es tan así eso? Bueno, eso es lo que vamos a discutir. Los resultados de aprendizaje los pueden ver en el programa, identificar algunos elementos generales de la historia reciente, identificar algunos núcleos historiográficos, algunos debates bibliográficos sobre el periodo, debatir entre ustedes y conmigo, ¿no es cierto?, de manera coherente y argumentada y respetuosa nuestras diferencias, y formarse un juicio propio, que es lo que más me interesa, acerca, así como el tratamiento bibliográfico sobre el periodo. ¿Bien? No es la idea, como siempre lo digo, que ustedes piensen como yo, sino más bien lo que yo vengo a hacer acá es problematizar, a hacernos preguntas. Entonces, en un momento voy a ser abogado del diablo, ¿sí? Y la idea es que ustedes formen su propio juicio. Módulo 1, moldeando la transición. Es esta sesión y la próxima. Y aquí vamos a trabajar en un ciclo que yo defino del 83 al 98. ¿Por qué el 83? Porque el 83, de mi punto de vista, con las protestas populares, hay un cambio histórico, ¿no? Y si yo lo que pienso es que si uno ve la política articulada de arriba hacia abajo, el 83, donde con las protestas populares la correlación de fuerza empieza a cambiar, ¿no? Y el 98 porque es la detención de Pinochet en Londres, algo que no estaba en los libros de cálculo de nadie, no en la calculadora de nadie. Entonces, ese es el primer ciclo que vamos a delimitar. Segundo módulo, me pregunto, ¿el ocaso del pinochetismo? ¿No? Pareciera ser que el 98 en adelante la imagen de Pinochet como que se fue, ¿no? Como que la derecha lo metió bajo la alfombra, como que ya nadie se sentía tan orgullosamente pinochetista, van a salir luego el caso Rick, ¿no es cierto? Las condenas de derechos humanos, y entonces como que ya nada, le hacen el quita a Pinochet, ¿se fijan? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No? ¿Qué cambio hay? Y por otra parte, ¿cómo impactó la reforma constitucional de Lagos? ¿No? ¿Y qué cambio hay en los actores sociales? ¿Cómo los actores sociales se manifiestan? ¿Cómo enfrentan la transición? ¿Cómo enfrentan la élite? ¿Se articulan con los partidos? ¿No se articulan? ¿Son los partidos los que desarticularon el movimiento social? ¿O es el movimiento social que se alejó de los partidos? Bueno, y el tercer módulo es la hora lo que llamamos la hora de la acción colectiva, ¿no? Y lo que yo identifico históricamente, ¿no?, como un ciclo más o menos de mediano plazo, un ciclo que se inicia, yo diría, el 2006, ¿no es cierto?, con la Revolución Pingüina, y que va a reventar el 2019 con la Revuelta Popular. ¿No? Uno puede haber un ciclo álgido de movilización social, ¿no? Revolución Pingüina, subcontratados de Codelco 2007, 2008 el Colegio de Profesores, la ANEF,
Luego ya 2011 y 2012, ustedes saben, el movimiento estudiantil, movimiento ecologista, movimiento de pescadores artesanales, luego el movimiento feminista, y bueno, ya, y finalmente ya el 2019 la revuelta popular, no sé, otra. Entonces, ahora bien, estos actores, cuando se movilizan, ¿qué relación tienen con los partidos? ¿Creen en los partidos? ¿No creen en los partidos? ¿Cómo hacen política? ¿Qué experiencia tuvieron de la transición ellos? ¿Era posible en los 90 un movimiento social como el del 2019? Bueno, avancemos entonces. Y para cerrar entonces, estos 3 módulos los vamos a trabajar en clases, son 2 clases en el fondo por módulo. Por cierto, la idea es que ustedes revisen los textos que yo les mando y que los vayamos discutiendo, y al calor de eso vamos a ir discutiendo la clase. ¿Bien? Algunos de los textos vienen en el pack, ¿no es cierto?, que Israel comentaba, y otros están disponibles en internet o yo ya se los envié de manera digitalizada. ¿Bien? Así que eso, espero que le interese. Sobre esto, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo voy a hacer una pregunta. Dígame. Una pregunta medio filosófico, conceptual y política. Porque, bueno, dentro de la historiografía, digamos, más actual, se está como ya legitimando cada vez más el tema del concepto de postdictadura, ¿no es cierto? Que yo creo lograr entender en términos, como dices tú, de establecer cuáles son las continuidades que hay desde el periodo, digamos, anterior, entendido como desde de esta división tradicional, ¿no es cierto?, de dictadura. Pero también pienso en esto como del post-dictadura, que, bueno, se asemeja mucho a otros periodos históricos. Yo creo que principalmente a mí se me viene al tiro a la mente el tema de la posmodernidad, como asemejando, digamos, la conjunción de conceptos para construir el término. Que cuando se habla de la posmodernidad, básicamente es una manera como de decir que ya no estamos en la modernidad, pero al mismo tiempo no saber bien en qué estamos ahora. Es como una especie de incertidumbre. Entonces, cuando yo escucho hablar de postdictadura, como que también se me viene un poco eso a la mente. Decir, bueno, ya no estamos en la dictadura, pero ¿en qué estamos hoy día? ¿O en qué hemos estado en los últimos 30 años? ¿No es cierto? Entonces me pregunto de inmediato, ¿por qué no definir este periodo por lo que es y no por lo que ya no es? Entiendo que puede ser la cuestión política, ¿no es cierto?, de establecer este tema de la continuidad y no deshacernos de esta carga histórica, ¿no es cierto?, que es la dictadura. Pero al mismo tiempo siento que ese elemento político de repente nos impide nombrar este periodo en el que estamos a partir de las características que este tiene, no sé, llamarlo el periodo de la democracia limitada, o el periodo de la democracia autoritaria, no sé. Pienso, ¿no? Ahí lo dejo como una idea quizás para discutir preliminarmente el porqué de estos conceptos. Súper buena pregunta, Israel, y bueno, eso me lleva ya a iniciar la clase, ¿no? Entonces, para poder abordar la pregunta, porque es lo que voy a partir definiendo precisamente en eso, ¿ya? Así que, para cerrar el tema, sobre el programa, ¿está claro? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto, ya. Voy a cerrar entonces, voy a dejar de compartir. Esto se hace así, si no me acuerdo, mal no recuerdo. Dejo de compartir, cierro eso. Abro mi material, aquí está. Y volvemos al Zoom. Compartir pantalla, aquí. Mientras Aníbal comparte, tenemos una nueva incorporación ahí, Pablo, que es un colega ahí de la librería, así que se está incorporando ahí al taller. Entonces, no sé, Pablo, si te quieres presentar con los demás. Hola Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas. Me llamo Pablo, trabajo en la librería. ¿Qué más? Profesor de historia. Vale. O sea, no, estudié historia. Profesor no soy. Historiador tampoco. Licenciado y magíster. Cientista social, déjalo ahí. Ya. Bien, muy bien. Libre pensador. Libre pensador. Gracias Pablo, bienvenido, un gustazo. Vale, igual.
Entonces, bueno, no sé si están viendo ahora el intento de PPT. Siempre he sido un asco haciendo esto, ¿no? O sea, Sí, se ve Aníbal. nota, ¿no? Pero o sea, después de terribles experiencias opté por ser lo minimalista, creía que era Te vamos, era te un poco vamos a más incluir elegante, ¿no? en el taller de PowerPoint que viene después, te vamos a matricular una beca. Sí. De hecho, yo, mis alumnos de la universidad, cuando hacen Power, lo encuentro notable, y los míos son tan malos. Pero bueno, ya. Entonces, vamos sobre la clase de hoy, moldeando la transición. Bueno, les traje esa imagen, ¿no? Y bueno, yo diría que el objetivo de este módulo, en el fondo, es analizar las relaciones de poder, ¿sí? Eso en el fondo, son las relaciones de poder que se van a articular en el proceso transicional, ¿ya? Pero para poder analizar esas relaciones de poder, vamos a necesitar primero reflexionar y darle una vuelta al concepto mismo de transición, ¿ya? Entonces, a propósito de la pregunta, de la provocativa pregunta que hizo Israel, ¿no? Esta es una pregunta no menor, digamos, ¿ya? Entonces, ya. ¿Por qué es reflexionar sobre la transición? Y un poco ya lo dije al comienzo, ¿no? O sea, me parece que el momento histórico es apropiado, ¿sí? También porque nos permite delimitar cambio de continuidades, yo creo. Eso para mí es lo más importante, ¿no? O sea, reflexionar sobre la transición es un ejercicio en términos historiográficos que implica necesariamente evidenciar cambios y continuidades en términos históricos, ¿ya? Los historiadores siempre nos preocupamos de eso. O sea, a ver, vamos. Todos los historiadores, historiadoras, ¿cierto? Siempre vamos a encontrar elementos de continuidad. No cabe la menor duda. De hecho, es como nuestra muletilla, ¿no? Cuando alguien dice algo nuevo, siempre un historiador levanta la mano, ¿no? Es fastidioso y dice, bueno, pero eso ya estaba antes, ¿sí? Entonces, los historiadores tenemos como ese apego a la continuidad, ¿se fijan? Pero en la historia no hay solo continuidad, hay también cambio, ¿no? Entonces, reflexionar sobre la transición nos invita necesariamente a reflexionar sobre cambios y continuidades, ya sea en la esfera económica, social, política, cultural, ¿no? En el sistema de partidos, etc. Entonces, y por otra parte, y aquí iniciando la clase, bueno, el origen del concepto. ¿De dónde viene la idea de transición? No sé si los amigos de ciencia política nos pueden ayudar un poco en eso. ¿Por qué empieza la reflexión sobre la transición, ¿no? ¿Alguien sabe algo así? ¿Qué información manejan al respecto? A ver, como para no hacer monólogo. ¿De dónde viene la idea de reflexionar? ¿Por qué empieza la reflexión sobre la transición? Más o menos, ¿qué implicancias tiene? ¿Conocen algo al respecto? Cuando lo comentas, te Bueno, refieres al caso nacional, ¿cierto? nacional e internacional, porque de hecho, si ustedes se fijan, la foto que tengo ahí en el Power es Santiago Carrillo, el líder del Partido Comunista Español, ¿sí? Felipe González, el líder del PSOE, ¿sí? Y Adolfo Suárez, el líder de la Unión de Centro Derecha, ¿no? Que va a ser uno de los grandes articuladores de la transición española. Claro, sí, bueno, justamente a eso me refería porque en los años 70 y 80 hay una tercera oleada democratización en Latinoamérica y en algunas partes ¿cierto? De Europa, que es, bueno, en particular España, Portugal, Grecia, y en este caso cada uno de estos países tiene sus transiciones. En el caso específico nuestro, el concepto de transición incluso uno lo puede ver acuñado dentro de la propia dictadura, ¿cierto? Pinochet instala la idea de transición, del 80 al 88 hay su transición, institucionalmente hablando, ¿cierto? Que se debería cerrar justamente con lo que es el plebiscito del 88, que dice ratificar o no su continuidad en el poder, ¿cierto? Eso sería como yo creo Sí. el primer dato. Sí, súper. Muy bien. El dato histórico, como bien dice su compañero, es precisamente que hay, digámoslo así, un escenario internacional de transiciones a la democracia, ¿no? O sea, en el fondo de pasos de regímenes autoritarios a regímenes democráticos. ¿Bien? Y están los casos en Europa como el de Grecia, el de Portugal y sobre todo el español. Y el español lo destaco porque va a ser bien relevante para el caso chileno, ¿no? Y por dos razones. Primero, porque hay un vínculo histórico innegable con España, por razones que todos conocemos, ¿no? Pero además, tanto la transición española como la transición chilena
van a tener una suerte de arquetipo. Perdón, déjame ver quién está con... ¿Alguien? Creo que Carlos tiene el micrófono activado, que está en la pega. Sí. Ahí lo silencié. Ah, vale, gracias, Ray. Entonces, decía que tanto la transición chilena, bueno, partamos al revés, ¿no? Tanto la transición española, ¿no? Y luego la chilena, van a tener como esta suerte o este tufillo de arquetipo, ¿ya? Porque van a ser transiciones, como se dice en el momento, exitosas. Exitosas en términos de pasar de un régimen político autoritario, dictatorial, a otro régimen político que los especialistas van a llamar democrático liberal y con distintos apellidos. Pero en estricto rigor cierran el ciclo autoritario y consolidan ese proceso, ¿no? O sea, la transición chilena va a ser una transición que, a pesar de los déficits democráticos, va a lograr consolidar el paso de un gobierno autoritario militar a un gobierno democrático liberal civil. ¿Se fijan? Sin retorno total autoritario. Eso no quiere decir que no haya tenido rasgos autoritarios, pero no hay un retorno, los militares no volvieron a hacer un golpe de Estado, ¿no? Y además de eso, la transición chilena va a evidenciar cifras macroeconómicas positivas. Crecimiento económico sostenido, control de la inflación, disminución de la pobreza y mantención de la desigualdad, ¿no? Entonces, esos datos se van a convertir como en una suerte de credencial, ¿no? En las relaciones internacionales, ¿no? Chile se va a exhibir al mundo como una transición exitosa, a diferencia del vecindario latinoamericano, ¿no? O sea, si uno revisa los datos, por ejemplo, del mismo ciclo histórico para Perú, para Bolivia, la inflación está absolutamente disparada, ¿no? El fujimorismo, como ustedes saben, terminó con un régimen autoritario brutal, ¿no? O en Argentina, las reformas neoliberales de Menem terminaron reventando el sistema, ¿no? Y ya para el 2001 la cosa revienta, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que la transición chilena se va a vender, eso no quiere decir que haya sido así, sino que lo que estoy tratando de decir es que los actores la presentan como un caso brutalmente exitoso, ¿no? Y esa es su credencial democrática. Y en eso se parece mucho a cómo se vende en la transición española. Entonces, por eso digo, es un arquetipo. Ahora bien, este escenario de transición en el mundo hace que desde las ciencias sociales venga una reflexión al respecto, ¿sí? Y en particular la reflexión va a venir desde la ciencia política, ¿ya? En particular O'Donnell es uno de los referentes, ¿no? Y a grandes rasgos lo que se va a discutir en la ciencia política es cuáles son las características que tienen que, cómo se debe llevar un proceso de transición exitosa, ¿no? Y entonces el ejercicio que se hace desde la ciencia política nuevamente es mirar a las élites políticas y ver cómo las élites políticas lideran el proceso, logran los consensos, evitan el descalabro, por así decir, y logran reordenar un sistema democrático pasando a un sistema autoritario. ¿Ya? Esa es un poco la idea de la ciencia política. ¿Bien? Sin embargo, lo que nosotros vamos a hacer en este concepto, o sea, en este curso, es verlo desde el punto de vista historiográfico, que es diferente. ¿Bien? ¿En qué sentido es diferente? En que para nosotros lo importante no son tan solo las élites, sino también los sujetos que bordean el proceso, ¿no? Pero además, nosotros vamos a pensar este proceso, como bien señalaba su compañero en la introducción, no como un proceso único y lineal, visto desde arriba, si ustedes quieren, ¿no? Sino más bien como la transición es también una experiencia en distintos actores sociales y que no necesariamente tienen el tiempo o la temporalidad de las élites. ¿Qué quiero decir con esto? Para decirlo de manera quizás más simple, ¿no? Lo que estoy tratando de señalar es que las élites políticas tienen e imponen una temporalidad. Por ahí su compañero lo decía, ¿no? La dictadura, en el caso chileno, va a imponer un proceso transicional, ¿sí? Va a administrar un tiempo político, si ustedes se fijan. ¿Cuál es ese tiempo político? Constitución del 80, plebiscito del 88, ¿sí? Y de acuerdo a lo que se decidiera en el plebiscito, se sabía si la Junta iba a seguir gobernando hasta el 97. El candidato no se tenía claro, ¿ah? Lo que se establecía era que la Junta iba a decidir el candidato. Todo el mundo sabía que iba a ser Pinochet, lógicamente, pero hubo sus dudas en el año 87, sobre todo 88, sobre todo cuando se está rearticulando la derecha, ¿no? Entonces, los militares ponen una temporalidad desde arriba.
¿ya? Y sin embargo, los actores sociales no necesariamente responden a esa misma temporalidad. Y por eso, el primer ciclo de estudio de este módulo, como ustedes lo ven, ¿qué es? Es precisamente parte con una temporalidad o se inicia con una irrupción social, que son las protestas, ¿no es cierto? Y lo cierro con la captura del dictador en Londres, el ex dictador en Londres. O sea, estamos tratando de mezclar tiempos sociales y tiempos políticos, si ustedes quieren. Ambos son políticos, ¿no? Esta distinción entre lo social y lo político a mí me complica un poco, ¿no? Pero lo que quiero decir es que desde un punto de vista historiográfico hay que pensar el proceso político con los actores sociales y también con los actores políticos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, ahí se va a cerrar un primer ciclo, ¿ya? Entonces, en síntesis, ¿por qué reflexionar sobre la transición? Porque nos permite pensar cambio y continuidades. Y el origen del concepto, el concepto se pone de moda en un siglo internacional de transición a la democracia, ¿no? Es una reflexión que viene desde las ciencias sociales, más que desde la historia en estricto rigor, y por cierto, es el escenario mismo el que impone el concepto, y las expectativas que se tienen de los actores internacionales es que se consoliden los procesos de transición a la democracia, ¿ya? Bien, avanzo. Entonces, perdón, para retomar la pregunta de Israel que hizo. Israel nos preguntaba acerca de si esto era en el fondo claro, ¿por qué post, no post, ¿no? ¿Por qué transición, ¿no? Bueno, yo diría que desde la ciencia política te van a dar una buena respuesta, ¿no? O sea, te van a señalar un modelo y te van a decir, ok, hay una serie de criterios de evaluación, si se cumplen esos criterios de evaluación, estamos hablando de una transición exitosa, ¿sí? Y si no se cumplen esos criterios, no hay éxito en la transición. Entonces, esto de postdictadura para los cientistas políticos, de esa rama, ¿no? Porque no hay solo una visión de la ciencia política, ¿no? Sino que estoy pensando en la mirada más del mainstream de la ciencia política, ¿no? Te dirían eso, ¿no? ¿Se cumplen estos criterios? Y entonces sí. Desde la historiografía, ¿qué diríamos nosotros? Yo diría que el problema de anteponer dos modelos, esto es una dictadura y esto es una democracia, es que primero asumes un tiempo lineal. O sea, la única salida que tienes es pasar de una dictadura a este tipo de democracia. A lo que yo defino como democracia. ¿Te fijas? Y si la realidad no calza con el modelo, peor por el modelo. ¿Me explico? Desde la mirada de los historiadores, ¿no? O sea, hay solo una vía ahí, no hay alternativas. Es una democracia liberal con todas las características y por cierto luego se va a articular con reformas económicas tipo consenso de Washington y eso es lo que se va a entender en los 90 por un sistema democrático. Entonces ahí hay un primer problema, ¿no? Porque te cierra posibilidades. Es solo eso, ¿no? Ahora, por otra parte, y para ponerme como abogado del diablo, ¿no? ¿Cuál es el problema de solo pensar en continuidades? ¿No? Es que entonces estaríamos en un no tiempo. Si no hay cambio, no hay historia. Entonces no tendría sentido la historia, ¿no? Solamente estaríamos en una continuidad permanente. Y todo siempre sería lo mismo. ¿Te fijas? Entonces, por eso, desde mi punto de vista, para solucionar el problema, hay que ver actores y cambios y jugar con los cambios y continuidad y vamos a ir viendo qué tan parecido es esto o no. ¿Bien? Ya. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguien quisiera decir algo? ¿Preguntar algo? Yo, Sí. Pablo parece, ¿no? sí. Bueno. Tengo una duda respecto a como a la popularización del concepto en términos así de la academia, por así decirlo. Que el compañero que habló antes planteaba que, cierto, ya desde el propio régimen autoritario había un concepto de transición, ¿cierto? Que en la dictadura estaba eso como como era refundación, consolidación y luego transición. Claro. Pero también como que pienso que el concepto de transición también puede ser como formulado por otros que digamos están fuera del régimen, pero que lo plantean como oposición a una ruptura. ¿Cachai? O sea, en el sentido como de la salida gradual frente a la salida rupturista. Entonces me pregunto eso, o sea, si es que, por así decirlo, tuvo más que ver, no sé, por la popularización en el caso chileno con, no sé, por lo que conceptualizó la DC y el PS, o más con el régimen mismo.
Ya, buena pregunta. Yo, bueno, te estáis adelantando un poco a la parte que viene. Si ustedes se fijan en la siguiente imagen, tengo algo sobre el acuerdo nacional, ¿cachai? Para allá vamos. Pero voy a abordar la pregunta de Pablo, que es re buena, ¿no? O sea, en el fondo, Pablo pregunta, el concepto de transición se populariza ¿por qué y por quiénes, no? Un poco eso es, ¿no? Porque la dictadura tenía una noción de transición, que es la que ya todos conocemos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿de dónde viene la otra idea de transición? Bueno, ¿y quién la populariza, etcétera? Sí, yo te diría lo siguiente. Primero, la otra idea de transición es la que viene del mainstream de la ciencia política, ¿sí? De los sectores más o menos de la élite hegemónicos de la ciencia política, ¿no? Particularmente norteamericana, ¿no? Que vienen a ver este proceso. Desde el punto de vista académico, distintos cientistas sociales ligados, por cierto, a lo que en expresión política va a ser la Alianza Democrática, la futura concertación, ¿no es cierto? Y a sectores de la llamada derecha liberal, van a ser los encargados de popularizar el concepto, ¿ya? Y esto va a tener un hito fundante. Y el hito fundante va a ser la apuesta por el acuerdo nacional, ¿sí? Y ya les voy a explicar un poquito de eso. Entonces, eso para responder así como en claro, ¿no? La transición de Pinochet, y aquí viene una pregunta que uno podría darle una vuelta, ¿no? La transición de la dictadura, ¿es la misma idea de transición que tiene la ADC, la Alianza Democrática, los socialistas renovados, Estados Unidos, el Vaticano, la Comunidad Europea, Consejo Económico Europeo? ¿Es exactamente la misma? ¿Mm? Bueno, ese va a ser un debate que va a estar abierto en ese momento, ¿sí? Yo me atrevería a decir, voy a tomar postura, ¿no? Yo me atrevería a decir que no son iguales, no son idénticas, pero sí tienen elementos bien parecidos, pero que en su coyuntura histórica los hacía ver muy excluyentes. Hoy, desde el presente, uno lo ve y dice, ya, pero no eran tan diferentes. No, claro, pero en ese momento, en los 80, sí se planteaban a sí mismas como diferentes, ¿ya? Desde ya, la idea de transición que manejaba la dictadura era solamente lo que estaba en la Constitución del 80, ¿ya? Y detrás de eso estaba Jaime Guzmán, por cierto, de la derecha gremialista, UDI, y luego va a ser Renovación Nacional, y luego finalmente UDI, ¿no es cierto? Y está la derecha de Sergio Nofre Jarpa, que es la derecha nacionalista autoritaria, en versión capitalista, ¿no? Y ellos en general están detrás de la idea de la transición, tal cual es lo que dice la Constitución del 80. O sea, por transición es esto, ¿no? El 88 es el plebiscito, y de acuerdo a lo que pase ahí, se adopta un gobierno civil o sigue el candidato que elija la Junta. ¿Te fijas? Ok, lo que entienden por transición, desde la intelectualidad de lo que hoy día llamaríamos la centroizquierda, ¿no? En ese momento es otra cosa. Ellos entienden por transición el traspaso del gobierno militar, de una dictadura militar a un gobierno civil, ¿no es cierto? Con ciertas reformas no menores a la Constitución del 80. Reforma que el sector de la dictadura no estaba dispuesto a transar, ¿ya? Por ejemplo, la reforma de los senadores institucionales y designados, ¿ya? Sergio Nofre Jarpa decía, es muy bueno para la democracia que existan personas que no hayan sido electas democráticamente. Y uno dice, pero ¿cómo es ese argumento? ¿Cómo va a ser bueno para la democracia que existan personas que no fueron elegidas? Sí, dice él. ¿Y saben cuál era el argumento de él? Él decía sí, porque si no los partidos políticos tienen el monopolio de la elección de candidatos. ¿Se fijan? Entonces, claro, él lo decía desde un nacionalismo autoritario filofascista, ¿no? O sea, en el fondo odia a los partidos, ¿no? Él tenía una relación muy instrumental con los partidos, ¿no? Entonces, pero bueno, él defiende eso. Y evidentemente los sectores de la centroizquierda, digámoslo PS, DC, no están de acuerdo con eso, ¿ya? Y por último, para avanzar, incluso ese punto, Pablo, va a traer disputas adentro de la derecha, porque el sector de Alaman no es partidario del plebiscito. El sector de Alaman es partidario de que existan elecciones democráticas, abiertas, en vez del plebiscito.
Y eso es lo que defienden. Por supuesto que pierden, como siempre pierde la derecha liberal en Chile, ¿no? La derecha liberal es prácticamente nula, ¿no? Casi no existe, es como un anhelo siempre, ¿no? Pero siempre es derrotada, nunca logra su proyecto. Entonces, bueno, a la mano un poco eso también, ¿no? Entonces, yo diría eso, que no son idénticas, pero sí ambas tienen, y con esto cierro, elementos de continuidad. Ambas ideas de transición sostienen, por ejemplo, o están presentes en el caso de la derecha liberal y la dictadura, la idea de Estado subsidiario, ¿no? Una mirada neoliberal de la economía, con hegemonía del mercado, ¿no? La gran diferencia entre ambas facciones de la derecha es la administración del poder político. Esa es la gran diferencia. Y en el caso de los socialistas y la DC, eso en los 80 está en disputa, no está resuelto aún, ¿no? Si uno lee los trabajos de Foxley en ese momento, parecía abiertamente un nuevo keynesiano, ¿no? Pero luego cuando le toca asumir cargos de poder, no está muy cerca de eso, ¿no? Entonces yo diría que en los 80 eso está en disputa. Y hay un escenario internacional que muestra, entonces en el fondo los actores chilenos quieren estar a la altura también del escenario internacional, ¿no? Muy chileno por lo demás. Ya. No sé si abordo la pregunta, Pablo. Sí, bacán, gracias. Ya, súper. Avanzo. Bueno, los actores internacionales, ya que empezamos a sacar este tema, ¿no? Vamos un poco a desnacionalizar la mirada de la historiografía chilena, de tenerlo bien claro acá, ¿no? Y retomo la pregunta del Pablo, ¿no? En el fondo, y el texto de Corbalán es como bien explícito en eso, ¿no? O sea, en el fondo, la idea de transición, que es la de transitar de un gobierno autoritario a un gobierno democrático, con cambio de la administración del poder político, pero con fuertes continuidades de la estrategia de desarrollo, es precisamente la tesis del gobierno norteamericano, ¿ya? Del Departamento de Estado norteamericano. Es la misma tesis que el Vaticano va a defender. Y es la misma tesis que los representantes del Consejo Económico Europeo van a defender. De hecho, y con esto me adelanto temporalmente un poquito, para el 85 estos actores vienen a Chile, 85, 86, 87, y van a presionar a la dictadura. Por ejemplo, una agrupación de partidos de derecha europea, como la IDU, la International Democratic Union, va a pedir audiencia con la dictadura militar y va a exigir que sea claro el protocolo para los registros electorales. Van a visitar, y gente de derecha, no vamos a decir que son progresistas, no, son conservadores. Pero van a exigir también eso. ¿Por qué? Porque el Consejo Económico Europeo también está pidiendo normas y pasos claros para la transición a la democracia. Porque lo que empiezan a ver es que de seguir Pinochet no hay estabilidad política. Y si no hay estabilidad política, no hay fluidez económica. ¿Me explico? O sea, los actores internacionales, ninguno cuestiona las reformas económicas de la dictadura, sino más bien cuestionan la lentitud de la transformación política. ¿Ya? Entonces, la idea de transición de ellos tiene que ver con eso, con una cuestión, digámoslo en un lenguaje clásico, ¿no? Una cuestión de superestructura, si tú querés, ¿no? De cambios políticos, pero no económicos, eso no está en el debate. Para nada, ¿no? Y bueno, el ejemplo de esto, y pasa por lo siguiente, como todos ustedes saben, no es necesario que yo cuente la historia, sino solamente nombrar un par de cositas. Como todos ustedes saben, en el 82-83 estalla la crisis económica, entre otras razones, evidentemente por razones internacionales, pero sobre todo por el dogmatismo, la ortodoxia neoliberal en la administración del modelo, en la privatización brutal, ¿no es cierto? Y eso va a repercutir en las protestas sociales. Y nuevamente, y esto es lo interesante, son los actores sociales, y en particular la clase trabajadora y el mundo popular, la que van a organizar las mayores movilizaciones sociales que conocíamos en la historia presente hasta la del 2019, ¿no? Y sin lugar a dudas, eso va a golpear a la dictadura. No cabe la menor duda de eso, ¿sí? De hecho, la dictadura tiene que moverse. ¿Y qué es lo que hace Pinochet? Trae a Jarpa, ¿no? Como un ejemplo de un viejo político, ¿no? Para que haga el juego de pierna. Bueno, precisamente los actores políticos que defienden esa idea de transición van a apurar o van a preocuparse por apurar el proceso transicional. ¿Bien?
y el 85 van a llamar al Acuerdo Nacional. ¿Qué es lo que es el Acuerdo Nacional? Es un acuerdo nacional intralitario. Si ustedes se fijan, lo que ocurre es que las élites responden a la irrupción popular. Recuerden ustedes, o no sé si es necesario que lo explique eso, pero manejan todas las dos estrategias de oposición a la dictadura, ¿no? No es necesario que profundice en eso. O si alguien tiene duda, que lo diga para yo explicarlo rápidamente y así quede más redonda la clase, ¿no? Pregunto. Si puede explicarlo, lo agradecería. Ya, genial, perfecto. Para el año 83-84 existen dos grandes estrategias de oposición a la dictadura militar. ¿Bien? Por una parte está la Alianza Democrática, que articula al Partido Demócrata Cristiano con los sectores renovados del PS. ¿Ya? Con ciertos sectores de la renovación, por cierto. ¿Bien? Que están disgregados. El Partido Socialista, una historia aparte para explicar esto, ¿no? Pero se aglutinan ahí. Muy a grandes rasgos, ellos son partidarios de acelerar la transición a la democracia, vale decir, poner fin a la dictadura. Originalmente son partidarios de una asamblea constituyente y de sacar la constitución del 80, pero rápidamente, con Elwin a la cabeza, la DC se da cuenta que es imposible eso, que Pinochet no va a ceder en eso, y entonces terminan aceptando la constitución del 80, ¿sí? Ceden en eso, ¿no? Pero ellos lo que quieren es acelerar el proceso de transición, logrando este cambio, si ustedes quieren, en términos superestructurales, ¿no? Desde la política, desde las élites políticas, ¿sí? Y lo que ellos pretenden, evidentemente, es lograr eso sin ruptura institucional, lo que ellos llaman sin uso de la violencia política, ¿sí? Lo que permitiría llegar a acuerdos básicos con ciertos sectores de la derecha que están dispuestos a negociar. Muy a grandes rasgos, eso es la Alianza Democrática. ¿Bien? Y por otra parte está la estrategia de la izquierda, yo diría, clásica, ¿no? Que va a estar hegemonizada o aglutinada principalmente, se va a llamar Movimiento Democrático Popular, y va a estar integrado por el Partido Comunista como el partido más importante y hegemónico de la alianza, ¿no? El Partido Socialista Almeida, una de las tendencias del PS, aquí hay compañeros de ustedes que conocen bien esa historia, que han trabajado esos temas, ¿no? Y además el MIR. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia con la Alianza Democrática? ¿No? Yo diría que muy a grandes rasgos son dos cuestiones. Lo primero es que estos grupos están a favor o sea, la tesis de ellos es la hegemónica del PC, ¿no es cierto? Es la tesis de la rebelión popular de masa, ¿no? La idea en el fondo es de que va a ser el pueblo chileno la que va a sublevarse, dadas las condiciones de la crisis, ¿no es cierto? Mediante, evidentemente, el apoyo del FPMR, que va a hacer acciones político-militares que van a permitir desestabilizar a la dictadura, ¿no es cierto? Y con eso, derrumbar y derrocar a la dictadura. Perdón, un poco siguiendo el modelo iraní, ¿no? Esta idea de la sublevación de las masas en la calle. Y con eso poner fin a la constitución, a la reforma de la dictadura, iniciar una asamblea constituyente y luego de eso una transición a la democracia. Estos grupos no hablan de transición, ¿no? El PC, perdón, tenía un concepto, el gobierno de los hombres virtuosos, algo así le llamaba, ¿no? Era como la transición a la democracia. ¿Bien? Entonces, y la otra gran diferencia, sí, al tiro, y la otra gran diferencia es el uso de la violencia, ¿no? Este grupo, en el fondo, lo que ve es que la violencia es un método legítimo de defensa, dada la violencia estructural de la dictadura, ¿sí? Eso, y con esto cierro, le doy la palabra al tiro, Francisco, esto desde las élites políticas, ¿no? Pero por abajo, en la base social nuevamente, la verdad es que cuando había que enfrentarse en la protesta popular a las fuerzas del Estado, muchachos de la JDC con muchachos del PC y el MIR estaban juntos, ¿no? Y levantaban barricadas juntos, y esta distinción era muy de las élites políticas, pero por la base social se daba una experiencia mucho más unitaria de oposición. ¿Bien? Esas son las dos grandes estrategias para ese entonces. Ahora sí, Francisco, por favor, disculpa. Sí, disculpa también. No, complementando justamente lo anterior, bueno, mi tesis de licenciatura la trabajé justamente sobre las dos juventudes socialistas del periodo, y claro, o sea, tenían dos lecturas aparentemente opuestas en cuanto a los modelos, la salida y todo ello.
una de la almeidista que tenía que ver con la lucha de masas con perspectiva insurreccional, y en el sentido de la renovación socialista, más ligada a esta salida política, ¿cierto?, de desobediencia civil, etc. Pero que a la larga, sí, en la calle, las personas que alguna vez pude entrevistar, todas tenían una vinculación de igual a igual, tanto en la protesta, cortando las calles. De hecho, se complementaban en muchos casos en las acciones que habían en esta, las conversaban con anticipación. Pero junto a eso, la consulta, algo que dijo la pasada, que tenía que ver con el modelo iraní. Yo nunca he profundizado mayormente en eso, en qué contexto se da ese modelo, y también el otro día me lo dijo alguien que estaba entrevistándolo para justamente una cosa que estoy escribiendo, pero nunca he podido profundizar ello. Eso tiene que ver con el tema de la insurrección, ¿cierto? Sí, sí. Eso más que nada, esa era mi consulta. Vale, muy a grandes rasgos al respecto del modelo iraní. Ahí estoy siguiendo un poco la tesis de los trabajos de Rolando Álvarez, ¿no?, que ha trabajado el tema del origen de la rebelión popular de masa en el PC, ¿ya? A ver, de una u otra manera los teóricos veían ese tipo de revolución del modelo iraní, era, aunque culturalmente totalmente distinto al caso chileno, ¿no? Pero lo veían de manera que podía parecerse un poco más al caso chileno que otro tipo de revolución. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que la revolución iraní es un proceso en donde son las masas las que desbordan la institucionalidad, las masas en la calle, ¿cachai? Al contrario de una perspectiva clásica, ¿no?, revolucionaria, que alguien podría decir, son focos, ¿no?, como el foquismo, como se lo llamó después Regis Debray, ¿no es cierto?, el foquismo, ¿no?, que son focos revolucionarios que actúan, ¿no?, o la tesis más elitista, ¿no?, de una suerte como de vanguardia, ¿no?, que planifica conspirativamente el asalto al poder. No, el modelo que ellos trataban de ver era la insurrección de masa en la calle, en el fondo. Que evidentemente el PC veía que las acciones político-militares del FPMR iban a permitir golpear moralmente la dictadura y con eso resentirla y con eso gatillar, producir chispazos, digámoslo así, ¿no?, para que sea la gente la que se subleve, ¿no? Uno podría decir, así como en simple, eran las masas en la calle. Hoy día diríamos todas, todos y todes, ¿no?, así aglutinando todas las demandas de la gente en la calle. Un poco a eso se refiere, ¿no? Sin discriminación, todo en la calle. El obrero, la dueña de casa, el micrero, el pequeño comerciante, el estudiante, el poblador, etcétera, es la masa la que inmoviliza el funcionario, ¿no? Es un poco, para cerrar el punto, ¿se acuerdan ustedes ahora en la revuelta popular, la marcha más grande de Chile, ¿no? Y se acuerdan un poco en Valparaíso, los que estábamos acá, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Es que la masa desborde y se tome la ciudad, ¿no? Y eso se vuelve incontrolable. ¿Por qué? Porque los militares, cuando tengan millones de, eso es lo que leían ellos, ¿sí?, cuando tengan millones de gente en la calle, no se van a atrever a dispararlo y matarlo a todos, ¿no? Porque no tienen tantas balas, porque no pueden, porque están los ojos internacionales encima. ¿Me explico? Eso es un poco el modelo. Gracias. Ya, vale. Avanzo entonces. Entonces, volviendo al tema, es la clase trabajadora, los sujetos populares, los que irrumpen en el escenario, ¿no? Y las élites políticas se asustan. Particularmente las élites políticas ligadas a la Alianza Democrática, ¿no? Los actores políticos internacionales se asustan, el Vaticano, el Departamento de Estado norteamericano, ¿no es cierto? Y entonces empiezan a presionar para que exista un acuerdo que permita dar continuidad a los elementos que ellos consideran necesarios y justos, y al mismo tiempo sacar a Pinochet y a la dictadura de encima. Y ese ejemplo va a ser el llamado Acuerdo Nacional. ¿Quién patrocina el Acuerdo Nacional en Chile? La Iglesia Católica, ¿no? ¿Cuál es el espacio donde se va a dar, a discutir y a debatir el Acuerdo Nacional luego? En el CEP, en el Centro de Estudios Públicos. ¿Todos saben lo que es el CEP? ¿Sí? Pablo dice, sí, los demás. ¿Saben lo que es el CEP, el Centro de Estudios Públicos? No, Sí, yo no. sí,
Ya, vale. No, al tiro Francisco. No. Si no saben, digan que no, porque la idea es que aprendamos, ¿no? Aquí no, la idea no es que yo hable así y diga, oh, qué bacán. No, 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 la idea es que todos aprendamos. Entonces, el CEP, el Centro de Estudios Públicos, es un centro de estudio, un tanque de pensamiento, como se dice hoy, ligado a la derecha, pero a la derecha más liberal, si ustedes quieren, con pretensiones más académicas y financiado por los mates, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, la encuesta que hacen hasta el día de hoy es tan influyente. Bueno, ok, el Centro de Estudios Públicos, entonces, el espacio donde se hace el seminario. Bueno, se firma un documento previamente, ¿no es cierto? Quienes acuden al Acuerdo Nacional se juntan en reunión, la reunión, la cobija, ¿no es cierto? El Monseñor Fresno, ¿no es cierto? Y se sientan a la mesa y acuerdan una cantidad de pasos que debiera hacer la dictadura y Chile para terminar con la dictadura, terminar al mismo tiempo con la movilización social y con la represión que eso había gatillado, ¿no es cierto? Y avanzar en esto, ¿ya? ¿Quiénes son los que entran ahí? La derecha autollamada liberal, no, pero llamémosla así por ahora, la derecha liberal de Alaman de ese tiempo, que se llama el Movimiento Unión Nacional, ¿no? ¿Quiénes participan ahí, no? Para que ustedes sepan, los personajes que están ahí es Andrés Alaman, que venía de la juventud del Partido Nacional en los 70. Unión Nacional aglutina en el fondo, en los 80, chiquillos, a la tradición de la derecha partidaria, ¿ya? De esa derecha como de élite y partidaria, ¿ya? No es la derecha nacionalista autoritaria, así no es tipo nazi, ¿no? Tampoco es la derecha nacionalista autoritaria de Jarpa, tampoco es esa derecha, no, es la derecha que como que quieren ser europeos, ¿no? Así como ese estilo, la derecha elitista, muñequera, más liberal, ¿se fijan? La tesis de ellos es que en Chile, ahora lo voy a decir yo, les voy a pasar el documento y se lo digo, pero muy a grandes rasgos lo que ellos dicen es que hay que acelerar el proceso, ¿ya? Eso es, esa derecha. ¿Con quién firma? Con representantes de los empresarios católicos, ¿ya? Y además con gente ligada a el PS renovado, a la renovación socialista, ¿ya? En el fondo, dicen, esto es una caricatura lo que voy a hacer, ¿no? Pero para que me entiendan, en el fondo dicen, ok, las reformas de orientación económica son las que nosotros consideramos válidas y necesarias, que continúen, dice la derecha liberal. Todo el mundo va hacia allá. Miren los socialistas europeos en España, están privatizando, miren la crisis de la Unión Soviética, el modelo socialista está fracasando, han sido aceptadas las reformas económicas de la dictadura. Con matices, pero han sido aceptadas, ¿no? Y la Constitución del 80, dicen ellos, es válida, funciona, pero le podemos hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, que existan lo antes posible elecciones y que no haya plebiscito. Pero el corazón de la Constitución nos parece válida. ¿Se fijan? Y el PS renovado y la ADC están dispuestos y dicen, bueno, sí, es lo que se puede hacer en este momento. ¿Me explico? ¿Qué es lo que hace y cómo repercute Pinochet a esto? No pesca, se enfurece. Considera a la derecha de Alaman unos traidores, unos vendidos. ¿Se fijan? Y considera a los socialistas renovados que son todos comunistas, ¿no? Disfrazados de distintas cosas, pero son comunistas, ¿no? Entonces, Pinochet está ayornado en el poder. Es una dictadura muy personalista. ¿Se fijan? Mientras por abajo, y esto es interesante para darle una vuelta a los que les interese como hacer como o teoría de la historia o de repente sociología política, como mientras la conflictividad social bulle, la temporalidad de las élites se acelera, ¿no? Claro, uno puede hacer psicología, ya, miedo, etcétera, sí, todo lo que quieran, pero más allá de eso, miren cómo ocurre, ¿no? O sea, en la medida que la violencia popular se acelera, el pragmatismo elitario también se acelera, ¿sí? Es bien interesante eso, porque probablemente, los actores, en términos históricos, las élites políticas, su nivel de pragmatismo aumenta cuando la conflictividad popular aumenta. Probablemente, yo creo, porque sienten amenazados sus visiones de mundo y sus intereses materiales, ¿no? Miren, les traje lo siguiente para esta clase. ¿Qué hora es? Ya, estamos bien, estamos en la hora. Les traje lo siguiente. Estoy haciendo una investigación por razones X, un proyecto Fondes postdoctoral, y estoy haciendo la historia precisamente de esta derecha, ¿no?
Y encontré en un archivo, que se llama el archivo Ricardo Rivadeneira. Ricardo Rivadeneira, entre paréntesis, fue el presidente de Renovación Nacional durante los primeros años, un año, ¿no? Un tipo como que lograba aglutinar a los distintos grupos de esta derecha, ¿no? Bueno, y la familia de él, como son familias que generalmente no tienen problema económico, ¿no? Escanearon todos los documentos del tipo, y está disponible, así que aprovecho de pasar el dato, que hay que trabajar eso, ¿no? Está disponible en internet, archivo Ricardo Rivadeneira. Y entonces, ahí encontré, en este trabajo de archivo, aquí está, ya, perfecto. Un documento, es una carta, que le envía Juan Luis Ossa Bulnes, ¿ya? Que es miembro de Unión Nacional, del grupo de Alaman. Yo diría que es el tipo con más peso intelectual, uno de los tipos con más peso intelectual, se lo envía a Ricardo Rivadeneira, precisamente en el contexto de la transición, ¿no? Y es como él analiza la transición, ¿bien? Usted me pregunta, bueno, ¿y quién es Juan Luis Ossa Bulnes? Así como en rápido, el papá del ex ministro secretario general de la presidencia de Piñera, ¿se acuerdan? El ministro secretario que el encargado de negociar en el Congreso las cosas, ¿no? Ya, el papá de él, que se llama Juan Luis Ossa Bulnes, ¿no? Descendiente de Bulnes, por cierto, y todo, es miembro de la élite, así, ya, etc. Bueno, ¿qué es lo que escribe él? Fíjense ustedes, se lo muestro ahora. Compartir pantalla, aquí está, miren. ¿Lo están viendo? Lo estoy moviendo por si acaso. ¿Sí? ¿Ven el documento, no? Sí. Ya, perfecto. Dice, cordialmente, Juan Luis, te ruego mantenerlo en privado, que feo lo que estamos haciendo, por unos días, ¿no? Entonces, es un documento que él va a presentar en marzo de 1986, notas para el seminario Transición de un gobierno militar a uno democrático civil, Universidad de Carolina del Sur, Columbia. Yo creo que esta un poco es la respuesta a la pregunta que nos hacía Pablo, ¿no? ¿De dónde viene esa idea de transición? ¿Qué la representan? Bueno, ahora lo podéis ver, Pablo, aquí en un documento así como fresquito, ¿cachai? Marzo de 1987, es decir, cuando el Acuerdo Nacional fracasa el 85, ¿no? Y cuando para 1987 se aprueba la ley de partidos políticos. Y entonces todos tienen que empezar a organizarse y a juntar firmas. ¿Me explico? Y el 88 viene el plebiscito. Y Pinochet está imponiendo su propia temporalidad de la transición. Bueno, entonces, este tipo reflexiona al respecto, le envía esto a Ricardo Rivadeneira, presidente del partido Renovación Nacional, ¿no es cierto? Y va a exponer un seminario a Estados Unidos. O sea, fíjense las preguntas que se estaban haciendo en esa época, ¿no? ¿Cómo se titula el documento? Chile, un caso de transición postergada. ¿No? O sea, en el fondo, la tesis ya está en el título, ¿no? O sea, para la derecha liberal chilena, la transición estaba postergada. Entonces, si tú me preguntáis hace un rato, esa idea de transición, ¿es la misma que tiene, por ejemplo, toda la derecha con la dictadura? No, no es exactamente la misma. Porque si tú le haces esta misma pregunta a Pinochet, Pinochet hubiese dicho en ese momento, no, aquí no hay ninguna transición postergada. Aquí la transición, al contrario, se está cumpliendo tal como lo dijimos, ¿no? Y Jaime Guzmán aplaudiendo detrás, ¿fija? Entonces, no, esta idea de transición se parece mucho a la idea de transición desde los sectores más moderados de la concertación, futura concertación hasta la derecha, ¿no? Es la idea de transición que va a ser la hegemónica. Entonces, no voy a leer todo el documento, son 13 páginas, en todo caso, no es mucho, pero está re entretenido, pero voy a ir a las conclusiones, ¿ya? Para que le demos una vuelta y vayamos cerrando la clase. Dice, dice, para encontrar soluciones viables al problema es necesario superar la disyuntiva descrita, acortando la distancia que separa los planteamientos del gobierno y la oposición democrática y aislando políticamente al Partido Comunista. Fíjense lo que está pensando Juan Luis Ossa ya el 87, ¿no? ¿Y qué es lo que se va a dar en la transición chilena? Les pregunto. Precisamente eso. ¿Se fijan? Lo que se va a dar es eso. O sea, lo que ellos llaman oposición democrática, porque aquí uno como historiador tiene que tener cuidado con los conceptos. Los actores, asimismo, todos se hacen llamar democráticos, ¿no? Y es una disputa de sentido entre los actores quién es más o menos democrático, ¿ya? Entonces, cuando ellos dicen oposición democrática, están diciendo la oposición que aglutina a la Alianza Democrática, a la ADC con los sectores del socialismo renovado, ¿ya? A los radicales, a ese sector, ¿bien? Entonces lo que dice Juan Luis Ossa es que hay que acercar los planteamientos, hay que sentar en la mesa en el fondo,
al gobierno, es decir, a los militares, con la Alianza Democrática y aislar políticamente al Partido Comunista. ¿Te fijas? Cuando le preguntaban a esta derecha, ¿es necesario eliminar a los comunistas aplicando el artículo 8 y proscribiéndolo? Esta derecha, la de Laman, decía no, porque es imposible matar a todos los comunistas, ¿no? Así no los van a lograr. Hay que aislarlos políticamente. Mientras que Harpa y todos los otros decían, de hecho Rivadeneira, que le manda esta carta, decía que los comunistas no podían tener derechos políticos, ¿no? Sí sociales, económicos, pero no políticos, ¿no? Bueno, en fin. Ya, entonces dice, siempre intentar innovar, ya que esta proposición no se aparta sustancialmente de aquella que la centro-derecha chilena viene formulando desde hace años, está haciendo referencia al Acuerdo Nacional, ¿se fijan? Es posible sugerir algunas pautas mínimas que podrían contribuir a una salida aceptable para la civilidad democrática, ¿no? O sea, los que pactan aquí en esta cuestión son los democráticos, ¿se fijan? Y para las fuerzas armadas. Ya, estas pautas en relación a las características del proceso chileno asumen, uno, que la salida debe marcarse en la Constitución del 80, sin alteración del plazo que expira en 1989. ¿No? La Constitución es el marco, nada de asamblea constituyente, ni chamullos de eso. Segundo, que las Fuerzas Armadas conservarán el control del proceso, ¿ya? Bajo supervisión de las Fuerzas Armadas. 3, que la presión externa no será un factor determinante en el caso chileno. ¿Por qué está diciendo esto? Porque ellos sienten que desde afuera sí hay presiones. El gobierno norteamericano sí lo está presionando. El Consejo Económico Europeo sí lo está presionando. ¿Por qué? Porque Pinochet y la Junta no daban luces del proceso, ¿no? Y entonces los actores internacionales apretan, porque hay interés económico en juego también, ¿no? Y bueno, que la acción de los civiles debe ser política, pacífica y orientada a buscar entendimiento sólido con la Fuerza Armada. Evidentemente uno tiene que ser crítico de esto, ¿no? O sea, pacífica, habían violaciones de los derechos humanos permanentemente, está la CNI, ¿qué pacífico me están hablando? Pero bueno, es como ellos lo ven, ¿no? Bajo tal supuesto y sin postergar la búsqueda de las soluciones urgentes a diversas situaciones críticas como el exilio y otros derechos de las personas, en el mediano plazo los esfuerzos deberían enfocarse a, se ve que ellos son partidarios de acabar con el exilio, por ejemplo, ¿no? Ya, obtener la sustitución del actual mecanismo plebiscitario de sucesión presidencial por otro que permite una elección libre y abierta, ¿se fijan? Y subsidiariamente la utilización del plebiscito para nominar al candidato. Bueno, avanzo más rápido, ¿no? Dice luego entonces, pensar que tendremos elecciones en abril del 89 es bastante ilusorio, etc. O obtener la flexibilización de mecanismos de reforma constitucional para un futuro congreso, y alcanzar un entendimiento que completará las instituciones fundamentales del país en una solución adecuada a los problemas debido a la transgresión a los derechos humanos en el marco de equidad y realismo, ¿no? O sea, se tiene que acabar la violación de los derechos humanos, tienen que aclararse los problemas de derechos humanos, pero en equidad y realismo. O sea, por favor, no vamos a encarcelar a todos los militares, ¿no? No lo está pensando en eso, ¿no? Y lograr metas propuestas abriría un paso de verdadera transición en Chile hasta ahora que parece postergada, lamentablemente al menos hasta el 89, marzo del 87, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué les parece este documento? ¿Cómo lo relacionan como ustedes saben de lo que saben de la transición, ¿no? Abro la palabra. ¿O qué opinan del documento? No se peleen, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. A mí me hace pensar en esto que señaló alguna vez Alaman, si no me equivoco, que planteaba que como que la gran victoria de la derecha era haber instalado su visión de mundo en el adversario. Porque si uno ve como, claro, como hasta el periodo que tú acotaste, que es el 98, en estricto rigor es eso, obviamente habrán habido algunas como fisuras respecto al modelo, pero de alguna manera el esquema es el mismo. Eso. Claro, exactamente. Sí, comparto plenamente la intervención de Pablo. En el fondo, son ellos los que ponen la música, digámoslo así, ¿no? O sea, cuando uno, y uno poco de las conclusiones que quiero ir sacando para cerrar el taller, ¿no? Primero, ¿no? La idea de transición que se va a ir convirtiendo en hegemónica, ya saben de dónde viene, ¿no? En términos políticos e históricos, ¿no? Ya saben de dónde viene esa idea de transición, ¿ya? Entonces, es una de las primeras ideas fuerzas que aquí me gustaría como remarcar, ¿no? O sea, la idea de transición que se va a ir imponiendo responde a un consenso, a la fuerza, por cierto,
bueno, uno podría decir qué consenso no da la fuerza, pero consensos en materia económica, ¿no? Modelo económico de economía abierta, capitalista, si ustedes quieren, con reformas políticas institucionales. ¿Ya? Un poco ese es el acuerdo. ¿Sí? La idea de transición, en cambio, que está en el MDP, es otra idea de transición, ¿no? Es de cambio radical. Radical en términos de subvertir las reformas estructurales de la dictadura. ¿Se fijan? Tenemos un comentario en el chat de Sí. Vladimir que dice, Dime. me llama la atención que con la anticipación mencionada en el tiempo de las protestas ya se piense también y definida lo que... Ahí se me corre el chat. Ahí, voy a leerlo. Ahí está. Y definida lo que debiese ser la transición, como si este mismo contexto de la explosión de las mayorías, como escribieron Garcés y Milos. Sigue diciendo, y sí, la idea de transición pactada es lo más apropiado según lo revisado, porque finalmente se termina haciendo según los mismos plazos establecidos por la misma. Claro, claro. Y ahí Yo hay un también quería agregar elemento... una cosita Sí, sí. bueno, tú comenzaste diciendo también de cómo era importante y necesario considerar a los actores, digamos, marginales de estos procesos y su influencia dentro del proceso y del estudio histórico. Acá parece que juegan un rol, pero más como argumento, como factor que como protagonista, ¿no es cierto?, como agente. Porque claro, tienen un rol, ¿no es cierto?, en acelerar esta discusión, como tú dijiste en un momento, pero no parecen ser agentes con una propuesta, digamos, que logren imponer a esta élite. Eso, cuando tú muestras este documento, eso es lo que finalmente a mí me termina sugiriendo. Vale, sí. Claro. Bueno, ahí hay una segunda, al tiro, Juan, ahí hay una segunda conclusión. Es que para pensar en la transición en Chile, hay que siempre pensarlo como una transición elitista, ¿no? O sea, esto es una transición de las élites, ¿no? En términos de poder político. Lo que después vamos a tener que darle vuelta es qué pasa con la experiencia transicional abajo. ¿Me explico? Pero ahí hay otra transición. Esto está liderado por élite, o sea, eso no cabe la menor duda, ¿no? Juan, por favor. Un poco más o menos en el mismo sentido del comentario de Vladimir, pero desde la derecha llama la atención como una minoría en la derecha, que no tenía la hegemonía, no tenía mayor acceso al poder político, que estaba marginada dentro de todo ese mundo, logra en el mediano largo plazo sí imponer sus términos. Y ahí habla quizás como de una victoria ideológica en el mediano largo plazo de ese sector, incluso por sobre el sector de la derecha que siempre tuvo como la rienda del poder. Entonces, ahí me recuerda un montón de cosas, pues de partida como esta discusión de Correa Sutil, como si hay una derecha o las derechas, claramente esto va en el sentido de las derechas y ahí creo que hay muchas cosas que habría que revisar ahí, porque no se habla de eso. O sea, cuando pensamos en la transición, pensamos en esta derecha dura y siempre vemos a la derecha más liberal, como Alamán, como él mismo se dice, así como tratando de atravesar un desierto, así como hablándole a la arena. Entonces, creo que ahí está muy interesante lo que plantea este documento, o lo que nos permite reflexionar. Vale, sí, comparto eso, ¿no? O sea, una vez se tiende como a homogenizar para pensar en el caso de la transición. Y claro, hay ciertas fisuras, pero como les decía, o sea, hay que pensar en cambios y continuidades, ¿no? Porque como un poco lo que está planteando aquí Vladimir, ¿no? Marcando la diferencia entre social y político, ¿para quién es esta transición postergada? ¿No? O sea, lo que hay que preguntarse, bueno, es, pero ¿qué están dispuestos a negociar y qué no? ¿No? Esa es la pregunta clave. ¿Se fijan? Y lo que continúa aquí, digámoslo en un contexto más como presente, es la idea de Estado subsidiario, ¿no? La idea neoliberal. Eso no se transa, no está. Nadie lo está discutiendo, no está en el debate. ¿Se fijan? Y bueno, eso. Francisco, por favor, hace rato estaba ahí. Sí, gracias. Sí, que además estoy con mi hijo aquí, así que se me complica. Está bien, un yo poco. el mío anda dando vuelta por ahí. Sí, y quiere jugar ahora con la tele.
Sí, a mí me gusta justamente el revisar estos documentos porque además hay que situarlo en su periodo, ¿cierto? Y este es de marzo del 87. Y ese marzo del 87 hay harta agua bajo el puente. Y como hay harta agua bajo el puente, y justamente en esa pregunta entre lo social y político está justamente ahí en la tensión máxima. De hecho, si uno revisa los seminarios que hace ahí Sur y todo ello, van un poquito en esa línea. O sea, si uno revisa, no sé, los trabajos sobre lo social y lo político de Rodrigo Baño, lo que escribe, por ejemplo, en ese entonces el grupo Vector, en sus revistas y todo eso, entre los años 84, 85, en que hay una reflexión acerca de lo social y lo político que está un poco más compenetrado, y después lo que termina escribiendo incluso Garretón, Tirón y otros, justamente en estas reflexiones, es cuando ya se toma de alguna forma una posición frente a hay actores que son anómicos y que no van a ser parte de esta transición, ¿cierto? Y que justamente Los Touraine Boys, digamos así. justamente los Touraine Boys, justamente el movimiento popular urbano y todo lo que de alguna forma está ahí en disputa. Yo coloco en ello porque como una mirada crítica justamente de eso, y que no solamente es la derecha la que está pensando esto, sino que también hay una parte de la izquierda socialista que de alguna forma también hace esta diferenciación para ir justificando de algún modo quiénes son los actores que van a ser parte de la transición, ¿cierto? Y, pero además de ello, también yo creo que detrás de cada una de estas tesis hay situaciones de poder, ¿cierto? Y de poder en el sentido real, concreto, en la disputa en la calle, en la disputa en los espacios, etcétera. Porque no solamente es una élite, sino también hay una cuestión que se disputó. Y como hubo una disputa, el año 86, como se le dice el año clave, ¿cierto? El año decisivo, ese año fue el 2 y 3 de julio, que probablemente fue una de las movilizaciones más grandes de ese periodo, terminó justamente con un reflujo del gran movimiento popular de esos años. En lo que sucedió en agosto, como también lo que sucedió en septiembre, tanto en el caso de Carrizal Bajo como en lo que fue el ataque frustrado a Pinochet. Y yo coloco en eso en la palestra porque también ahí hubo también respuesta, por ejemplo, de José Joaquín Brunner, ¿cierto? Que el que llama justamente que las tesis insurreccionales son las que caen derrotadas. Lo coloco en ello porque si bien creo que hay una cuestión de la élite, también hay una cuestión hasta ese entonces, un poquito antes de marzo del 87, una disputa en todos los espacios para ver quién gana esa tesis, ¿cierto? Más allá de, y comparto contigo, que tenga que ver con la potencia de lo internacional, de estas redes transnacionales, que por cierto están ahí, que han ido jugando en el acuerdo nacional y probablemente pagando ONG y otras cuestiones más que uno sabe que fue parte de la red, ¿cierto? De lo uno que voy a entender lo que era la sociedad civil en ese periodo. Pero creo que es súper interesante también colocarlo ahí, tal vez porque la política es muy de tablero, de ajedrez, y en esta pasada las ideas y el poder en esa fricción que hay dentro de las izquierdas y la centroizquierda, terminó desbalanceándose hacia un lugar, hacia una posición. Y constituye al fin y al cabo como parte importante, como un elemento importante de lo que es la transición democrática también a posteriori, con todos sus bemoles y con todo lo que ello tiene que ver. Y porque además, si uno lo ve, hasta el año 89 estuvieron disputándose posterior al plebiscito cuáles son las reformas, ¿cierto? Este plebiscito del 89 que muy poco se revisa, debe ser un plebiscito re interesante porque no por lo que se vota, sino por lo que no se vota. Entre ellos, por ejemplo, la reforma al sistema binominal, que es lo que la derecha termina diciéndole a Elwin, oye, pero mira, esto lo arreglamos después porque Pinochet no nos dio la pasada. Y bueno, todos sabemos que duró cuánto, casi 30 años reformarlo. Eso, creo que eso pueden quedar algunos elementos, pero por eso colocar el elemento de situar justamente el documento. Gracias Francisco por la precisión y por los datos. Evidentemente, hay otra conclusión, ¿no? Yo sacaría una tercera conclusión a propósito de sus comentarios. Lo que está pasando acá, en el fondo, hacia el año 87, es que las correlaciones de fuerzas cambian, ¿no? Y si hasta antes del atentado o del tiranicidio, los actores del MDP eran los que se veían con las riendas de la situación, ¿no? Porque recuerden que cuando fracasa el acuerdo nacional, la Alianza Democrática queda, y esta derecha liberal quedan en nada, ¿no? Porque Pinochet les da el portazo al acuerdo nacional. De hecho, el PS renovado se sale de la Alianza Democrática. Exactamente, y quedan sin política. Quedan sin política, ¿no? Y entonces lo que queda es la gente en la calle, es la movilización popular, ¿no? Y son las tesis insurreccionales, digámoslo así, ¿no? O de subversión nacional. Entonces, cuando fracasa, bueno, como bien lo decía tu compañero, Carrizal Bajo, luego fracasa el tiranicidio, viene la balanza gira para el otro lado, digámoslo así, ¿no? ¡Pum! Y las salidas insurreccionales empiezan a flaquear. Incluso la propia movilización social
también comienza a decantar. ¿Se fijan? Por suerte tenemos la experiencia reciente de la revuelta popular, y podemos ver cómo las revueltas sociales no son de 0 a 150 y a 200 y a infinitas, sino que los ritmos de la protesta popular tienen oscilaciones, ¿se fijan? Entonces, esto es un caso de eso. Entonces, lo que yo retomaría, ¿no?, aquí es ver cómo las élites están reaccionando ante los cambios que ellos están notando de los actores sociales. O sea, en el fondo, para los actores sociales la transición partió el 83, pero para los actores políticos su forma de imposición de transición se empieza a clarificar el 87 y el 88. ¿Me explico, no? Son dos temporalidades distintas. Evidentemente hay una que es hegemónica. No nos podemos hacer los lesos, ¿no? O sea, hay una que fue la que ganó, digámoslo así, ¿no? La que se impuso. Bien. Bueno, yo creo que estamos en la hora, ¿no? 1 hora y media es lo adecuado por razones pedagógicas, ¿sí? Así que, pucha, fue un placer, un gusto. Espero que no se hayan aburrido en la clase. Espero que les haya interesado el documento y vamos a seguir en los demás módulos trayendo más cositas para incentivar el debate y hacer historia un poco en conjunto, ¿no? Así que eso, pues, chiquillos, un placer. Muchas gracias. Gracias, Aníbal. Oye, para la próxima, Francisco, ¿quería mencionar algo? No, nada. No, yo quería mencionar que para la próxima sesión, Aníbal, si necesitas como fijar o prefijar alguna lectura en específico, no sé si lo tienes ya pensado. Si no Sí. es así, me lo transmite y yo se lo... Está en el programa, disculpe, Israel, está en el programa que todos tienen y que tú mandaste en el fondo y que presenté ahora, ¿no? Corresponde, lo que me gustaría que leyeran y que discutiéramos es el texto de Ligor, ¿ya? Sobre la transición, ¿no? Y hay aspectos, hay otros temas, hay violencia política. Entonces, lo que voy a hacer, en el fondo, para que todos avancemos en conjunto, la próxima clase, es detallar algunos elementos históricos que a mí me parecen relevantes, para que todos entendamos lo mismo, y luego de eso ir proponiendo el debate al respecto de ese texto y de otros elementos. ¿Bien? Y le aprovecho de decir, por cierto, a todos que si tienen dudas, no tengan miedo en preguntar, no hay problema, al contrario, si para eso estamos, la idea es que aquí todos discutamos, entendamos y aprendamos. Así que eso. Ya, una última acotación que no pude agregar al WhatsApp ni a Francisco Melo ni a Vladimir. No sé por qué no me pescó el WhatsApp. Entonces ahora mismo estoy dejando aquí mi WhatsApp, cosa que me puedan agregar o escribir, y así los puedo agregar bien, ya, para que cualquier cosa, situación que se dé la podamos resolver. Ahí dejé en el chat la mandé mal. Ahora sí. Lo voy a dejar antes que nos vayamos. Entonces, mándenme un WhatsApp para poder agregarlo al grupo y poder mantenerlo informado de cualquier imprevisto o cosa que haya que complementar. ¿Ya? Eso. Nos veríamos entonces el próximo martes. Entonces, que esté bien, El nos próximo vemos el martes martes. nos vemos, ¿cierto? Ya. Sí, el martes nos vemos a la misma hora. ¿Vale? Chao, chao. Muy bien. Ya, pues. Ya, Chao a todos. Cuídense todos, Gracias. gracias. Nos vemos. Excelente la clase. Gracias. Chao, chao. Chao.